Muy buenos días con todos. Hoy vamos a iniciar la clase con primero BGU. Vamos a esperar unos 2 a 3 minutitos para ver si se conecta un estudiante ya. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con la clase. Nuestro tema de hoy es hipatía, la neoplatónica. También hablaremos de la víctima de la intolerancia y también aquí vemos la escuela de Alejandría. Bueno, como siempre, vamos a proceder más que todo primero con la lectura y luego seguimos con la explicación. Dice, Hipatía 355 y 416, hija de matemático y filósofo Teón de Alejandría, fue directora de la Escuela Platónica de Alejandría hacia el año 400 de la era cristiana. Allí impartió clases de matemática y filosofía.
Esta filósofa fue una de las pioneras de la matemática, de las que se tiene certeza histórica. Hizo aportes importantes a la geometría, el álgebra y la astronomía. Mejoró también el diseño de los astrolabios e inventó un densímetro. Aunque no se conserva ningún escrito suyo, se cree que Hipatia escribió tres obras matemáticas y astronómicas, así como obras filosóficas que fuerte tendencia a la magia. Sí hay, en cambio, fragmentos de un pensamiento en las obras de su padre y de su discípulo Silesio de Cirene. Durante la época existían tensiones entre cristianos y neoplatónicos. Hipatia fue acusada de conspirar contra el obispo Cirilo, lo cual, según el neoplatónico Damasio, fue infundado. La intolerancia llevó a un grupo de cristianos fanáticos a arremeter contra Hipatia, a quien habían golpeado y arrastrado por toda la ciudad hasta llegar al Cesáreo, templo griego convertido en la catedral de Alejandría, y la desnudaron, la descuartizaron y pasearon sus restos hasta que los incineraron en el Cinareo. La imagen que podemos ver aquí muestra sobre la escuela de Atenas de Rafael Sanzio, pintado entre los años 1509 y 1511. Aquí dice, detalle de la escuela de Atenas de Rafael Sanzio. El fresco se encuentra en el Palacio Apostólico de Batinaco. Se cree que la figura principal de la izquierda es Hipatia de Alejandría, que vendría a ser una filósofa de matemática griega. También también la figura principal de la izquierda es Hipatia de Alejandría, una filósofa de matemática griega. Perdón. Y la figura de la derecha es probablemente el filósofo griego Parmenides. Esa obra fue una de las obras más famosas de Rafael y que representa a los más grandes filósofos científicos y matemáticos de la antigüedad. Hablemos sobre Hipatia, la neoplatónica. Sabemos que sus principales aportes de las características fueron matemática y astronomía, como dice en el libro, que había escrito sobre geometría, álgebra y astronomía. Se le atribuye la mejor del diseño de astrolabios y la intervención de un densímetro. Fue una de las líderes de la escuela neoplatónica, una corriente filosófica que buscaba conciliar las ideas de Platón con otras doctrinas. Dirigió también la Escuela Platónica de Alejandría, donde impartió clases de matemática y filosofía a estudiantes de diversas culturas y religiones. Su muerte fue de forma violenta a manos de la turba de fanáticos, un evento que la convirtió en un símbolo de la destrucción del pensamiento clásico.
muy triste. Hipatia, la neoplatónica. Bueno, como les estaba comentando, ella fue quien lideró la escuela de Alejandría en el siglo IV y también principios del siglo V. Destacó también por sus contribuciones en las ciencias exactas y la lógica, pero también es recordada por su muerte violenta a manos de una turba de cristianos fanáticos en 415 después de Cristo, un suceso que había marcado el deslive del pensamiento clásico frente al oscurantismo. Ella fue hija de un matemático de Alejandría. Había estudiado y enseñó filosofía, matemática, astronomía. También había sido una figura intelectual destacada en la escuela neoplatónica y admirada por su sabiduría y sus habilidades. Los trabajos de ellas también habían abarcado en la geometría, como les estaba comentando, el álgebra y la astronomía. Contribuyó al desarrollo de instrumentos como el astrolabio y el hidrómetro. Y también había escrito comentarios sobre las obras de matemáticos como Diofanto y Apolonio. Su influencia también se había extendido a la política, ya que su consejo era buscado por figuras, tanto paganas como cristianas. Fue una figura respetada por su destreza intelectual y por superar el sexismo de su sociedad. Su asesinato había ocurrido en el contexto del conflicto entre el prefecto romano y el obispo Cirilo de Alejandría. Cirilo, que en ese entonces había sido una persona muy envidiosa del prestigio de Hipatia, había iniciado una campaña de difamación contra ella, presentándola como una amenaza. Como ya les había comentado, murió de una forma muy fea. Una turba de cristianos fanáticos, la había asesinado brutalmente, la violaron, la descuartizaron y sus restos habían sido incinerados. Su muerte había sido en vista como un símbolo del paso del pensamiento racional clásico hasta un periodo de oscurantismo. La teoría que define a Hipatia es que era defensora del heliocentricismo, la teoría que define que la Tierra gira alrededor del Sol. Trabajó sobre los escritos relacionados con las ecuaciones, sobre las cónicas y la geometría, y también había elaborado sobre los movimientos de los astros. La filosofía que Hipatia seguía era la corriente neoplatónica que siguió Hipatia y que también era heredera de esta línea de pensamiento, de la que el principal representante es Plotin. También suponía la existencia de un principio supremo, más allá de la realidad, que podía conocerse por medio de fórmulas matemáticas y que también compartían una visión de cosmos. ¿Cuál creen que haya sido la historia principal de Hipatia? Bueno, como les estaba comentando, ella había nacido en Alejandría. Su padre fue un renombrado matemático y astrónomo. Como ya sabemos, ella heredó ese conocimiento y le dedicó de estas disciplinas, así como en filosofía. También se había convertido en una maestra carismática y respetada de la escuela neoplatónica de Alejandría. Sus estudiantes provenían de todo el Imperio Romano y la admiraban por su inteligencia. Algunos de sus alumnos más destacados fueron cristianos como Cinesio de Cirene. También ya les había comentado que había escrito sobre geometría, álgebra, astronomía.
y que siguió la corriente filosófica del neoplaticismo, una escuela de pensamientos que era tolerante con diferentes religiones, lo que se ganó el respeto de muchas personas, incluidas sus discípulos cristianos. Su influencia y popularidad, así como su cercana relación con el prefecto romano, la hicieron parecer una amenaza para el obispo Cirilo, quien buscaba aumentar el control de la iglesia de Alejandría. Su brutal asesinato había sido un evento muy impactante que fue condenado por muchas fuentes históricas. Hoy en día, Hipatía es recordada como un martín de la razón y el conocimiento, un símbolo de la lucha contra la intolerancia y también una de las primeras mujeres en dejar una huella significativa en la ciencia y la filosofía, aunque muchos de sus trabajos también se perdían. También sabemos que todos la admiraban por su extraordinaria dignidad y virtud. Filemón era uno de los alumnos de Hipatía que le declaró su amor en el teatro de Alejandría. Acá, como vemos, también dice que fue víctima de la intolerancia. Había sido una víctima de la intolerancia religiosa y política de su época, porque fue asesinada brutalmente por un grupo de fanáticos cristianos. Su muerte se atribuye de la creciente hostilidad del cristianismo hacia el paganismo y sobre su filosofía clásica, así como un conflicto político en el que el obispo la acusó de conspirar contra él y que fue atacada, arrastrada, torturada y despedazada y que sus restos habían sido quemados. En una época de tensiones crecientes entre el cristianismo, el paganismo y el judaísmo, el pensamiento de Patía también se había basado en la razón y en la ciencia, que había sido visto como una amenaza de sectores más fundamentalistas. El obispo Cirilo le había acusado de conspirar contra él, a pesar de que Patía era tolerante con todas las religiones y tenía discípulos también de diversas creencias, incluyendo cristianos. Su historia también había inspirado a muchos a lo largo de los siglos, un mártir de la ciencia y la razón, y se había convertido en una referencia de la mujer culta e independiente, a pesar de que sus obras habían sido perdidas. Su legado perduró a través de los relatos de sus alumnos y otros historiadores de la época. Con respecto a Hipatia, no existe una única frase famosa. Por una de las más citadas es, la verdad no cambia, porque sea o no sea creída por la mayoría de las personas. Otra cita que es reconocida es, defiende tu derecho a pensar, porque incluso
Otra cita también reconocida es defiende tu derecho a pesar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Esas frases habían reflejado su defensa del pensamiento crítico y la razón frente al dogma. Comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas. ¿Qué más? ¿Qué hay más allá? Esa frase había conectado la comprensión del mundo con la búsqueda del conocimiento más profundo. Bueno, aquí dice que en la escuela de Alejandría fue una de las ramas del neoplaticismo que se había caracterizado por su profundidad y cristianismo, no sin enfrentamientos y polémica, por la tendencia a la erudición y por mezclar elementos filosóficos y religiosos. Entre los principales miembros de la escuela tenemos a Hipatía, quien se dedicó a explicar los textos griegos, en especial de Platón y Aristóteles. Sinesio de Cirene, obispo, que mezcló el neoplatismo con el cristianismo para explicar la unidad y la Trinidad de Dios. Bueno, sin más que decir, concluimos la clase del día de hoy. Que tengan un bonito día y nos vemos el día de mañana.